Sean todos bienvenidos. Como ven, Osvaldo es así, siempre está pensando en procesos creativos. Eh, Osvaldo ha escrito varias piezas. Hoy nos ocupan sus piezas infantiles, El Señor Odio y El Niño y la Luna juegan un juego que nadie ve. Sí. Especialmente nos interesó mucho llamar a Osvaldo y tenerlo en esta serie de Masterclass de Miami New Drama, porque sentimos que el trabajo de Osvaldo tiene mucho respeto hacia la infancia. No es un trabajo que busca ser infantil en el sentido peyorativo, sino es un trabajo que busca honrar a los niños y a esa curiosidad y a esa manera como los niños ven el mundo. Para los que se conectan por primera vez, les cuento que Miami New Drama es una compañía residente del Colony Theater en Miami Beach. Somos una compañía que tiene como objetivo principal hacer estrenos mundiales. Todas nuestras piezas que se estrenan son nuevas. Además, somos una compañía que nos preocupamos por atender a una ciudad como Miami, que es multicultural, multilingüal, y como dice su fundador y director artístico Michelle Hausman, pensamos que Miami va a ser el Estados Unidos dentro de 50 años por su diversidad. Así que bueno, estamos muy complacidos de tenerte aquí, Osvaldo, y esto es un laboratorio creativo, y les cuento todo esto para animarlos a escribir, y que si hay espacios donde posiblemente ustedes podrán presentar sus trabajos. Con ustedes, Osvaldo Macho. Hola, buenos días a todos. Gracias, Viana, no solo por la invitación y a ustedes, digamos, como institución, el hecho de haberme invitado, para mí eso es un honor. Gracias por tu generosa presentación. Bueno, comencemos, ¿no? Comencemos. ¿Sí? Si están aquí, supongo que es porque tienen una fantasía sobre alguna obra para niños, o para niñas y niños, como es correcto decir ahora, ¿no? Si no la tenían, seguramente cuando vieron la publicidad de esta clase, probablemente empezaron a fantasear. No importa si esa fantasía está bastante elaborada o avanzada, no importa si apenas es incipiente, este puede ser un espacio para empezar a reconocer los principales elementos de esa fantasía y empezar a darle forma. Quiero aclarar que este encuentro es para estimular de alguna manera un poco más seria y concreta algo que nos puede pasar a todos en cualquier momento. Imaginamos una fábula, algo, un cuento susceptible de llevarse a la representación, es decir, en el cual entendemos que hay un potencial dramático. Entendemos que no debe ser un cuento, ¿ok? Y que merece un lenguaje que lo haga estar vivo en escena, ¿ok? Es decir, es escritura teatral, dramaturgia. Entonces, en ese sentido, creo que todos en algún momento hemos fantaseado con eso. A mí me gusta siempre empezar estos encuentros con una pregunta. Probablemente esa fantasía tiene que ver con algo muy concreto, y es ¿qué obra te hubiese gustado ver en la niñez? ¿Ok? Bueno, ahí se las dejo para que lo vayan pensando, ¿no? Mientras yo sigo como con esta breve introducción. ¿Qué obra te hubiese gustado ver en la niñez? Eso ha dado para mí un fruto muy importante, que es la siguiente reflexión. Todo adulto que decide escribir teatro para niños, en el fondo desea escribirse una obra para sí mismo, una obra que le hubiese gustado ver en algún momento, durante precisamente esos primeros años en los que es tan fácil creer en las cosas. Entonces, cuando nos damos cuenta de que realmente no podemos volver a ser ese niño, y lo que podemos es conectar con lo que llaman el niño interior, ¿no? A mí me gusta pensar que hay una pulsión siempre un poco
de niñez en cada uno de nosotros. ¿Cómo conectar con eso? Pero en realidad, hablando un poco en relación a lo que Diana decía de este respeto por la infancia, de este respeto por la niñez, yo creo que lo que hace serio el teatro para niños es el hecho de que tú te des cuenta de que tú no puedes volver a ser ese niño. Y que en el fondo estás escribiéndote esa obra para ti ahora. Y eso ya le da una completa dimensión distinta a este asunto de escribir. Es muy importante aclarar también que la mayoría de las veces solemos asociar el teatro para niños con un teatro más sencillo. Eso de alguna manera es cierto porque es un poco más libre, es decir, generalmente cuando pensamos en una obra para adultos, tenemos toda, puede que frente a nosotros esté el gran obstáculo de tener que dar todas las perspectivas de un conflicto, tener que verlo desde sus distintas aristas, plantear muy bien una tesis, ¿no? Digamos que en el teatro para adultos toda esa seriedad es algo que es propio de él y que tendemos a atender muchísimo a ella y eso puede paralizar los procesos de escritura. Mientras que en el teatro para niños nos sentimos un poco más libres, ¿no? Sentimos que hay algo más lúdico, algo más sencillo. Lo cierto es que esto tiene una doble cara, porque el teatro para niños puede ser realmente muy complicado. No puede ser. El hecho de tener que reducir los conflictos y los temas a cosas muy sencillas y que puedan ser asimiladas por toda la familia sin querer discriminar a los niños, más bien pensando que el niño le va a dar a esto una interpretación que es mucho más compleja de lo que imaginamos, lo hace entonces un género, un espacio creativo muy, muy complejo y sumamente comprometido. ¿Ok? Entonces, con base en esa fantasía que pudieran estar teniendo, vamos a empezar a revisar algunas nociones de dramaturgia que pudieran ayudar a aclararla. ¿Ok? En primer lugar, quería proponerles la revisión de una noción y es la de personaje protagónico o protagonista, ¿no? Ese personaje principal. Cuando solemos imaginar una historia, por más que ésta parezca repleta de determinados elementos, muchos elementos, sabemos que pasa por determinada situación, o que su desenlace es este, o que... Ya, Osvaldo, un momento, perdimos tu audio. Perdimos tu audio. Revisa allí. Mientras Osvaldo soluciona su problema de audio, les invito a hacer sus preguntas. Van a ver en el tope en la parte de abajo, perdón, de la pantalla, van a ver unas burbujitas como de conversación que dicen Q&A, Q&A, y allí pueden hacer todas sus preguntas. Igual en el chat pueden ir haciendo todos los comentarios que los iremos leyendo. A ver, Osvaldo, di hola, 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 probando. Todavía no te escuchamos. De repente prueba, se habrá muteado. Ahí, ajá. ¿Aló? Seguimos sin escucharte. ¿Serán los audífonos, tal vez? Bueno, son las cosas de ir en vivo y en directo. Seguimos sin escucharte aún. Prueba a ver si es el teléfono que, a ver, ahorita está muteado, se desmuteó, a ver. No te escuchamos todavía. Ah, tal vez puede ser la conexión a internet, ¿será? A ver. Estamos aquí tratando de solucionar. A ver. Prueba apagando la cámara un momento para ver si es una cosa de internet. Háblanos. Aló, probando, no. Bueno, exacto. Aquí Rosana propone que te desconectes y vuelvas a entrar, Osvaldo.
Puedes probar desconectándote, perfecto. Bueno, ya están llegando las preguntas, está reiniciando. Sí, muchísimas gracias a todos que en el chat nos están ayudando a esta nueva realidad tecnológica que, bueno, como en el teatro Hola. todo puede pasar. Osvaldo, ¿estás? ¿Volviste? ¿Te escuchamos? Sí, oye, rarísimo Sí, porque yo no toqué bienvenido. nada. Buenísimo. Alguien Los duendes preguntaba, del teatro aparecen en todos lados. exactamente. Alguien preguntaba allí que qué hace una obra ser para niños o que sea para adultos. Yo creo que una de las cosas más interesantes es tratar de tocar temas muy difíciles o que son convencionalmente entendidos para adultos en el ámbito de los niños, o sea, querer hacerlos para niños, eso me parece muy interesante. Supongo que inmediatamente aparecen ciertos límites, ¿no? O sea, sabemos que hay determinados temas que no vamos a tocar, que no vamos a abordar, o que si los abordamos vamos a hacerlo de una manera muy delicada, pero para mí no hay restricciones temáticas. No tiene que ver con eso, no tiene que ver con que, ay, mira, ese tema no es susceptible de ser tocado para niños, como en el formato para niños. Entonces, en tal caso, yo lo que empezaría a pensar, más allá de querer hacer una distinción entre temas que sean propios para niños y otros que no lo sean, me interesa mucho más pensar en la forma en que ellos se presentan. Me parece más rico, más inteligente pensar de ese modo. Ok, entonces les decía, pueden tener una fantasía como sea, no importa que sea incipiente, no importa en qué forma se presente también, hay muchas maneras de que una fantasía aparezca, hay gente muy intelectual y que lo reduce ya de una vez como a un conflicto o a una oposición de fuerzas, hay gente que se imagina un tema, ¿ok? Hay gente que se imagina un personaje, entonces, por allí es que queremos entrar, por la idea de personaje y específicamente por la idea del personaje protagónico, porque justo antes de perder el audio o de que la comunicación empezara a fallar, trataba de, o sea, creo que lo que se perdió fue precisamente que la noción de personaje protagónico nos ayuda en un principio a algo, porque siempre que nos imaginamos algo de escritura dramática, generalmente queremos contar la transformación de alguien. ¿Ok? Suele pasar que lo que queremos es contar la transformación de alguien. ¿Ok? Y ese alguien constituye el centro de nuestra historia. Esta persona, o este personaje, mejor dicho, vamos a verlo de maneras muy sencillas. Suele querer algo o necesitar algo. ¿Ok? O él tiene la voluntad de lograr algo, o en su entorno algo se le niega y lo necesita, entonces debe luchar para encontrarlo, ¿ok? O para obtenerlo. O, como a mí me gusta más pensar, siempre ese personaje de quien estamos contando la historia está en falta. Es decir, o no entiende algo de sí mismo, o no tiene conciencia de algo de sí mismo, o hizo algo malo y debe repararlo, ¿ok? Entonces, ya por allí hay algo muy, muy interesante que ver. ¿Ok? También hay una noción muy interesante que suele además sustentar a toda la dramaturgia, no solo la dramaturgia para niños, y es que generalmente el personaje principal suele ser un rebelde, suele ser alguien que va contra las normas. ¿Ok? Entonces, una clave o una cosa que puede orientarnos muchísimo es saber que hay un personaje que en un contexto determinado se atreve a hacer algo. ¿Ok? Eso puede ser en un sentido positivo o en un sentido negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Es una persona que se atreve. Muchas veces lo vemos como algo positivo, pero muchas veces ese atrevimiento tiene un costo y eso le hace aprender algo de sí mismo. ¿Ok? Entonces, con esto lo que quiero, o con todo esto, lo que intento es, de manera muy sencilla, colocar sobre la mesa esta noción de personaje principal, de personaje protagónico, que quiere algo, necesita algo, algo se le niega y va por ello, está en falta, ¿ok? Todas estas son opciones, es decir, hizo algo malo y debe repararlo, o no conoce algo de sí mismo, o no tiene conciencia de algo de sí mismo, o tiene conciencia pero no sabe cómo modificarlo, que también es muy interesante. ¿Ok? Entonces, con base en esto, que puede ser un poco abstracto, pero que seguramente inmediatamente ustedes empiezan a anclarse en algo de su fantasía, o pudiera despertar esa fantasía en este momento,
o darle alguna forma o un cauce a esa fantasía que puede ser un poco informe, quisiera que intentaran en unos 5 minutos de escritura decirme quién es ese, ¿ok? ¿Quién es ese personaje principal de su obra de teatro para niños? Les voy a dar un ejemplo. Yo estuve trabajando para poderles dar ejemplos a ustedes. Desde hace tiempo tengo una idea en la cabeza y es la de un niño, voy por partes, la de un niño cuyos padres están separándose, ¿ok? Los padres, él lo sabe, como generalmente siempre los niños saben que algo pasa, ¿no? Sienten que algo ha cambiado en el mood de la casa, en el ánimo de la casa, han visto alguna pelea, por más que los padres sean discretos, saben que hay una desaveniencia, no hay tanto cariño en el ambiente, hay cierta aspereza, es difícil. Ese niño o niña, no he determinado el género, realmente he fantaseado que es un niño, tal vez porque yo soy también del sexo masculino y sé las resistencias que tenemos nosotros para aceptar ciertas cosas. Y me imagino que ese niño sabe que sus padres están reuniendo las fuerzas para hablar con él, ¿ok? Y necesita evitar a toda costa esa conversación, ¿ok? La quiere evitar a toda costa. Ese niño, cada vez que sus padres vienen a hablar con él, que generalmente es en la noche, ellos están procurando un momento de calma, él les dice que tiene sueño y necesita que le lean un cuento. Ese cuento lo han estado leyendo durante mucho tiempo y él nunca ha querido llegar al final. Es decir, con esto lo que les quiero decir es que él, al igual que no quiere saber el final de la relación de sus padres, tampoco quiere que el cuento termine. No le gustan los finales, ¿ok? Lo que él no sabe es que los padres, esa noche en la que empezamos a conocer esta historia, los padres se niegan a volver a leer el mismo fragmento del cuento. Él se queda solo en su habitación y lo lee para sí, lo vuelve a leer. Y en ese momento, bueno, ya, hasta ahí me quedo. ¿Okay? No, queremos más, queremos verlo. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Pero lo cierto es que este personaje no quiere saber el final de la historia, básicamente en líneas generales. No quiere saber el final de la historia de sus padres, cree que un final siempre es un final, en el sentido drástico de las cosas, y no lo quiere saber. Ya creo que, Waldo, ¿estás ahí? Creo que estamos teniendo otra vez problemitas con internet, ya va a regresar. Bueno, según habíamos hablado con Osvaldo de esta parte del ejercicio, la idea es que escribamos esa propuesta, esa pregunta, y luego puedan compartirla a aquellos que quieran, bien sea levantando la mano en el chat, van a ver una manito que pueden levantar la mano por allí y los traemos y lo pueden leer, o en la sección de Q&A, donde están los globitos como de historieta, donde podemos leer. Vamos a ver si podemos contactar a Osvaldo. ¿Tiene por ahí? ¿Lo escuchamos? Ok, se desconectó y pronto se va a volver a escribir. Entonces, bueno, mientras él se reconecta, tomémonos estos minutos para escribir entonces este personaje.
Hola. Hola Osvaldo, bienvenido de regreso. Ya están en los Perdonen. 5 minutos haciendo Sí, el ejercicio. ok. Si quieres, Sí, recuerdas la la premisa. premisa. Sí, muy bien. Quisiera saber quién es el personaje principal o protagónico de esa historia que empiezan a fantasear. Si ya lo habían imaginado, debe ser muy sencillo. No se preocupen por hacer las cosas bien o mal. No tengan esa limitante. Dejen salir lo que se les ocurra. ¿Quién es esa persona? Pero algunas preguntas son importantes. ¿Qué quiere? ¿Qué puede estar necesitando? Eh, qué debe hacer consciente de sí mismo o qué debe aprender? ¿Ok? ¿Qué debe modificar de sí mismo? También puede funcionar. ¿O en qué está en falta? ¿O qué error cometió? Son preguntas que pueden funcionar para movilizar el esbozo de este retrato que intentamos hacer ahorita. ¿Ok? Buenísimo. Entonces, ahorita sí empiezan los 5 minutos oficiales. Si ya tenían un ratito, podemos continuar, porque como estábamos recapitulando, supongo que deben Ok, quedar como unos tres como unos minutitos. 3 minutos, sí. Entonces, Ujú. tomamos estos 3 minutitos. Muy bien. Ok, estamos de regreso. Ujú. Sí. Bueno, no sé cómo podemos hacer, Diana, pero me gustaría saber si alguno de los participantes, sabiendo que se trata como de algo, repito, que no tiene que estar bien, que podemos explorar o que podemos abrir ante el resto de los compañeros, si alguno de ustedes quiere leer para nosotros su ejercicio. ¿Ok? Podríamos Los que leer quieran unos entonces sí, tres. pueden levantar la mano y Claudia, que ustedes no la ven, pero está ahí detrás de esa pantallita de Miami New Drama, puede traerlos. Ok, vamos a ver a Elvis. Elvis. Si no es cualquier Elvis. ¿Me Puedes prender escuchan? Sí, te escuchamos.
Puedes Bien. prender tu cámara también. Te va a llegar la invitación para encender tu cámara si quieres. Ay. Bueno, ya regresa. Aquí está. Ajá. Te Ahí. escuchamos. Te escuchamos. Sí. Bien. A ver, es una idea que tengo de hace mucho tiempo, pero creo que por las premisas que dio Osvaldo, es más o menos algo así como es un niño que quizás Ajá. quiera aprender a Ajá. leer, pero no sabe cómo. En Ok. esta premisa que dice, sabe algo, intuye algo, tiene la conciencia de algo, pero no sabe cómo resolverla, ¿no? Creo que esa es la premisa. Por Ok. ahí. Ok. Ok, Ahora, muy bien. Dime. sí, no sé, ¿quieres algo más como de la historia o...? Sí, eh, a ver, dame un poquito más de contexto, Elvis, por a favor. ver, digamos que es una historia que está inspirada hace muchos años, es decir, digamos en principios del siglo XX. Ajá. Eso es un niño que no sabe leer y Ajá. es huérfano, ¿verdad? Y en la calle Ajá. se consigue un libro Ujú. que habla sobre dragones, Ok. ¿no? Eh, y la policía se consigue con este niño que es de la calle y empieza a perseguirlo para quitarle ese libro porque no se puede leer, Ok. porque la Es policía un libro piensa que es prohibido. exactamente. Ok. Y él quiere leer su libro. Ok. Va. Buenísimo. Muchísimas gracias, Elvis. Gracias a ti. Ok. Gracias. ¿Hay alguna otra persona que quiera leer? Hay Vamos a dos. tratar de leer tres, ajá, Perfecto, tres hay dos personas ejercicios más. y hacemos observaciones para pasar a lo siguiente. Perfecto, ahorita Claudia vamos a traer a Gabriel Agüero. Ajá. Gabriel, tienes que desmutear tu micrófono. Listo. Hola, Hola, Muy Gabriel. bien. Bienvenido. Ajá. gracias. Ok. Bueno, es un niño que quiere Ujú. tener un amigo igual a él, pero todos los que se encuentran a su alrededor son diferentes. Ajá. Entonces, Ajá. esa Ok. búsqueda, bueno, ha hecho que los niños y niñas lo vean extraño a él, pero él ve extraño a Ujú. todos, los ve muy negros, muy blancos, muy grandes, muy pequeños, etc. Ok. Esto hace que se pasee por los recreos solo. Ujú. Y los padres recibieron una notificación de las maestras donde le dicen que su hijo está solo todo el tiempo. Ok. 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 Va bastante claro. Muy bien. Ok, ¿podemos leer uno más? Sí, tenemos a Rosana. Ok, va. Y ahora vamos a ver en cualquier momento. Me pasa que de todas las historias enseguida me conecto con ese niño y quiero escuchar y ver todas las historias de él y Gabriel, la tuya. Aquí está Rosana. Sí, adelante, por favor. Tienes que desmutear. Ahí está. Hola, Hola Rosana, bienvenida. Hola. ahora yo no los escucho muy bien a ustedes. Ajá. Nosotros te escuchamos perfecto. Bien, ¿Aló? bueno, voy a contar un poco lo que pensé. Se trata de una Ujú. niña que tiene una necesidad. Esa Ajá. necesidad es la necesidad de un abrazo, porque vive en Ok. medio de una familia que tiene muchos conflictos, muchos problemas. Padres distantes, poco cariñosos, no están acostumbrados a muestras de afectos. Esta necesidad que ella tiene es una necesidad tal cual como una necesidad fisiológica. Siente el impulso de repente, pero ella no sabe controlar eso y además piensa que lo que le está pasando es algo terrible y malo, ¿no? Ella no Ajá. entiende qué es, pero ella de repente está al lado de su mamá y necesita como saltarle encima, pero no lo hace porque piensa que su mamá o su papá se van a molestar. Por Ok. supuesto, esta niña tiene comportamientos, esa necesidad se ve reflejada en ciertos comportamientos que
resultan muy extraños para otras personas, los adultos, y también surge un conflicto porque una de estas cosas raras que tiene es que ella tiene un amigo imaginario y su hermanito, que también pertenece a esta familia, le roba su amigo imaginario. Entonces, Ok, muy bien. bueno, le roba a su amigo, ella no sabe qué hacer, y ella, estos impulsos que ella va teniendo, que cada vez se van haciendo más fuertes, los va anotando todas las veces que siente las ganas en una libretita que ella tiene. Ok, Bueno, ok, hasta ok. los momentos en los que Va. voy. Muy bien, va. Wow, Ok. gracias. Muchísimas gracias. Ok, muy bien. Utilicemos estos 3 ejercicios como ejemplo, como para seguir avanzando. Primero demos observaciones y luego podemos seguir avanzando y ahondando en estas pequeñas o sencillas nociones, que yo las llamo sencillas, son complicadísimas, ojo. O sea, en el fondo yo también Sí. entiendo que cuesta mucho darle forma o estructura a un universo tan libre como el que uno suele tener en la cabeza y con tantas cosas que se van sugiriendo y con tantas cosas que aparecen. Vamos a comenzar con el de Elvis, ¿ok? Es muy importante aclarar algo. Esto es una norma, o al menos en mi proceso, y me encantaría compartírsela. Intento que el conflicto sea lo más claro posible, es decir, que la voluntad del protagonista sea muy clara y en una sola dirección y lo que se le opone igual, ¿ok? Es decir, puede que aparezcan otros niveles de la historia, otras cosas, otros elementos, pero necesito tener clara esas dos fuerzas que se oponen. Ahorita estamos aclarando la fuerza del personaje que nosotros vamos acompañando y del cual es la historia y el que vamos a ver transformarse, ¿ok? Entonces, en ese caso, fíjense ustedes, Elvis comienza describiendo al niño, pregunta si puede dar un poco más de contexto. Yo se lo pido porque no entiendo muy bien qué le impide leer, aunque puedo imaginarlo, o aprender a leer, mejor dicho. Y aparece una segunda historia u otro elemento que es un libro prohibido y un cuerpo de custodia de ese libro, unos policías, una fuerza institucionalizada que vigila que ese libro no sea leído, ¿ok? Entonces, voy a utilizar este ejemplo para algo muy sencillo. Siendo muy estricto como con esta noción de identificar el vector del personaje principal o protagónico, ¿va? Un niño que no sabe leer no representa un peligro para una fuerza institucionalizada que desea que determinados libros no se lean, por ejemplo. O sea, primera pregunta. Es decir, si hago que el niño no sepa leer, él no representa una amenaza, al menos no en un tiempo, y con base en una cosa un poco realista. Pero con esta pregunta lo que quiero es separar dos elementos de la historia. Una es la historia del niño que desea aprender a leer y que a su alrededor nada le permite saber cómo, porque su entorno es igualmente ignorante como él, ¿ok? Y por ignorante no quiero ser peyorativo, o sea, quiero decir de verdad ignora un modo de acercarse a eso y no tiene acceso al tesoro de las palabras, ¿no? Esa para mí la identifico como una primera historia. Me imagino entonces el viaje de un niño que a lo mejor se acerca a un primer personaje y ese personaje le revela una letra y le dice que eso equivale a un sonido, ¿no? Y él ya entiende que eso él lo posee de alguna manera desde el habla, por ejemplo. Y así empieza una escalada hasta que él puede hacerse la idea y hasta leer una palabra, por ejemplo, y descubrir el tesoro de la grafía, de que lo que decimos puede asentarse de esta manera tan particular sobre papel, por ejemplo. Yo identificaría esa historia, un viaje de un niño que va descubriendo el tesoro de las palabras, por ejemplo, en un entorno que se me ocurre rural o
correspondiente a un estrato social que siempre ha sido relegado con respecto a la educación, lo cual le da connotaciones sociales a la historia y muy importantes. Y más si estás hablando de una obra de época, ¿ok? Hay una referencia obligada en el caso de la historia de Elvis, que es toda la literatura, recuerdo particularmente la literatura inglesa, que siempre tiene un protagonista, generalmente de corta edad, en el que se le ha sido negada la educación y que siempre está en la búsqueda del conocimiento, y el conocimiento es su gran arma y terminará siendo su gran arma. ¿Ok? El ejemplo más reciente de esto es Harry Potter, por ejemplo, para hacerlo para ponerlo en una referencia popular compartida por todos y muy contemporánea, ¿no? O sea, es el típico niño relegado al sótano, que además se identifica con una clase social, que además es obligado a determinadas tareas, que además esto se asocia a la explotación infantil, y que debe descubrir el tesoro de las palabras para liberarse, ¿ok? Esa es una historia, ¿ok? Pero la historia de un libro prohibido es otra historia, teniendo que ser como muy categórico y teniendo que separar las cosas y colocarlas en sacos distintos cuando intuyo que pertenecen a sacos distintos. Trato de, bueno, voy a intentar hacerlo aquí. La historia de un libro prohibido es otra historia, es otra cosa. Digamos que ahí hay dos motivos. Ahora, si el niño sabe leer y accede al libro, esa es la historia del libro prohibido. ¿Me explico? Esa es la aventura de él tratando de robar el libro que no debe leer. Y por supuesto, esta historia comienza con el acto de rebeldía y de desacato que implica tomar el libro prohibido. Y él va a saber que eso tiene un costo. Y además él cree que está haciendo algo maravilloso, pero como no sabe el costo, le tocará aprender algo de sí mismo, ¿no? Y ese libro también le revelará algo a él, de su propia naturaleza. O sea, él cree que todo va a estar a su favor, pero no debe ser así. Porque como sabemos, vamos al teatro y accedemos a todo tipo de material dramático, no con la idea de que las cosas se hagan exactamente bien, sino que se sufra, se padezca, ¿no? Entonces, allí identifico dos historias, Elvis. Lo ideal sería, siempre el proceso de escritura, o al menos para mí lo ha sido, no es un proceso tan de construcción, o sea, tan de ir construyendo como de ir retirando cosas accesorias de algo que realmente quiero contar. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿con cuál historia nos identificamos más? Ok, en este caso, Elvis, ¿qué quieres tocar? ¿Quieres tocar la historia de ese libro prohibido? ¿Quieres tocar la historia de ese niño analfabeta que va reconociendo el tesoro de las palabras? Las dos historias pueden ser preciosas, ¿ok? Además, la idea de que el libro sea sobre dragones implica que hay una verdad allí, es decir, que hay una verdad que está sepultada. Es como si a la institucionalidad o a la ley de ese lugar le interesa que la gente no sepa que los dragones existen, y eso es una historia maravillosa, ¿ok? Es como, es fantástica. Muy bien. La historia de Gabriel, en este sentido, o el personaje protagónico, lo que alcanzó a describirnos y a compartir con nosotros, es mucho más sencilla. Es mucho más, está ya, digamos, por suerte, o en un primer momento, parece estar bastante reducida, o como sometida a este proceso de secado, ¿no? En el que logramos que esté el vector, este vector del personaje protagónico bastante claro. Es decir, es un niño que quiere un amigo, pero que necesita que ese amigo se parezca a él, o entiende, que, como dice San Juan de la Cruz, que en la mayor semejanza más deleite hay, ¿no? ¿No? Entonces, resulta que él con base, lo que le pasa a este personaje es que está en falta, porque asocia la amistad a la idea de similitud, de parentesco, de igualdad, de como queriendo o asumiendo o tomando por cierto que solo aquello que se le parece podrá ofrecerle una amistad verdadera, cuando todos sabemos que aquello que se distancia de nosotros nos puede ofrecer todo un mundo nuevo, ¿no? Entonces, hay algo que quiero rescatar también del ejercicio de Gabriel, que me parece muy importante, y es que él establece ya, en el momento en que nos da el esbozo del personaje principal, nos permite conocer un mundo ordinario. Es decir, este niño se la pasa solo, ¿ok? Este niño se la pasa solo.
por completo, absolutamente, al punto de que es observado en el colegio y se le notifica a sus padres. Tal vez esa notificación es el suceso que él necesita para que se detone la historia. ¿Ok? Muy bien. Entonces creo que allí tenemos algo bastante claro. Luego vamos a hablar del suceso. Estamos ahorita en protagonista, pero solo quería asomar que allí hay un suceso. Es decir, se le notifica a los padres, su hijo se la pasa solo. ¿Ok? Entonces ese puede ser el detonante de nuestra historia. ¿Ok? Y con respecto al ejercicio de Rosana, me parece fantástico lo de la niña que quiere ser abrazada, que necesita el contacto humano, ¿verdad? Y que esto es casi una necesidad fisiológica e incontenible, ¿verdad? Pero siento que al igual que en la historia de Elvis hay dos cosas. Está esta historia y siento que ese vector está bastante claro, pero la idea de un amigo imaginario que le fue robado o que le fue quitado es otra. ¿Ok? No digo que en una estructura se pudieran mezclar los dos motivos, no estoy diciendo que no, estoy diciendo que en un momento como en el que estamos, de tratar de darle cierta estructura a una idea que tenemos, que puede ser sumamente vaga o que puede estar compuesta por muchísimas cosas, es preferible ahorita reducir e identificar cosas. ¿Ok? Y por supuesto esto nos invita a algo que es muy importante, que es tomar decisiones. Así como el actor, por ejemplo, ahorita que estoy respondiendo a 3 personas que han actuado, el actor toma decisiones, generalmente tiene más de una opción de cómo hacer las cosas. Entonces, es tomar la decisión y saber cuál es la más fiel a lo que desea contar, porque en este momento no están al servicio de una obra como el actor, no están al servicio de una visión de un director o de un texto determinado. Quieren contar una historia que ustedes tienen dentro, ¿no? O que podrían perfilar a partir de esa idea que tienen. Entonces, identificó 2 historias. Esta niña que quiere ser abrazada, lo cual es fantástico porque nos permite, así como Gabriel nos plantea un mundo ordinario en el que este niño se niega a abrirse a lo diferente, Rosana nos está planteando un mundo ordinario, sin querer, en el que su familia debería no abrazarla. O sea, no, ni siquiera, yo no me imaginaría una familia que tiene problemas y que por eso, bueno, sí me puedo imaginar una familia que tiene problemas, pero lo que quiero decir es que sería mucho más divertido si fuera evidente. Como pienso en Matilda, lo interesante que plantea Matilda como película cuando ella es absolutamente rechazada por la gente que debería quererla más. Eso es fantástico y es muy fuerte. La posibilidad de los niños no queridos o no deseados. ¿Ok? Entonces, no sé, inmediatamente se me fue para allá la cabeza, es decir, imaginar un contexto en el que de verdad tu mamá no te quiere abrazar, tu papá no te quiere abrazar, tu hermano no te quiere abrazar y tú deseas eso y al punto de que lo reprimes, o sea, que consideras que está mal. Y por otro lado, identifico muy bien otra historia que es la de los amigos, el amigo imaginario, tema que es fantástico y el hecho de que te lo puedan robar porque la imaginación es libre. O sea, ¿dónde termina mi imaginación y dónde termina la del otro? ¿Ok? En ese sentido hay una anécdota buenísima, porque conozco a una persona que cuando era niña, creo que sí hay, no sé quiénes están aquí, pero deben saber la historia, conozco a una persona que cuando era niña tenía un amigo imaginario y le insistía a la mujer que los asistía en el hogar, a la señora que los ayudaba en la casa, le insistía con la presencia de esta persona y le hablaba de este amigo imaginario, ¿no? Le hablaba, aquí está fulano, aquí está fulano, aquí está fulano, y la señora se hartó y metió al amigo imaginario en la lavadora. O sea, le dijo, ay ya, lo voy a meter en la lavadora. Ella armó un berrinche, por supuesto, armó un berrinche, pidió que lo sacaran y la señora lo tendió al sol. O sea, la señora se sumó a la fantasía y lo tendió al sol y la niña se quedó esperando a que se secara. Entonces, este momento genial en el que las personas pueden unirse en una fantasía, y me imagino que también puede ser otro niño que le roba ese amigo imaginario, ya no es tu amigo, es el mío, ¿no? O sea, digamos, allí también hay un conflicto hermosísimo. Es muy interesante el hecho de que, ok, vamos a pasar a la siguiente noción porque si no puedo pasar horas en esto, ¿verdad? Sí. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Cómo voy de tiempo? Estamos ya un poquito pasaditos, pero bueno, también tuvimos problemas tecnológicos, así que... Ok, muy bien. Ok, muy bien. Entonces, fíjense ustedes, generalmente, voy a pedirles un segundo ejercicio rápidamente. Generalmente tenemos un primer vector, que es el del personaje protagónico,
Manténganlo simple, redúzcanlo, decidan qué quiere esa persona, ¿ok? Quédense con lo que esencialmente quiere o puede querer ese personaje o eso que están imaginando, ese ser que están imaginando, e imaginen la fuerza contraria, ¿ok? A veces se trata de un personaje, que sería entonces el antagonista, o a lo mejor es un contexto representado en un personaje. Les aclaro esto porque a veces es una situación la que se opone a la voluntad del personaje, un contexto determinado, y a veces es en efecto una fuerza contraria que se autodetermina y se designa como una fuerza contraria y que se opone a la del personaje principal. Entonces, en otros 5 minutos podríamos intentar escribir o imaginar quién es ese que se opone. Si es un quién, pueden aclarármelo, y si es un contexto o una situación o algo por el estilo, digamos, algo que impide la voluntad del personaje principal, también lo pueden describir. ¿Está claro? Está claro. Entonces, Sí. 5 minutos. Sí, por favor. ¿Alguien más tiene? Yo dije está claro porque yo me metí en el ejercicio. No sé si alguien más tiene alguna duda, pero veo que el chat está tranquilo. Sí, son cosas que muy sencillas. Son cosas muy sencillas. ¿Ok? ¿Ok? Ok, entonces 5 minutos. O sea, en el caso de Rosana, si se decantara por la historia del amigo imaginario robado, el antagonista sería ese otro niño que robó o sea, digamos, puede ser una opción, puede ser el otro niño que robó su amigo imaginario, por ejemplo. ¿Ok? Bien.
Volvimos. Tu micrófono está apagado todavía. Listo. Quisiera audio. Hola. Decía que podemos repetir la dinámica con otras 3 personas para ver qué pasa. Buenísimo. Cuéntenos quiénes quieren compartir. Y si son los mismos, pues también, o sea, no habría problema, pero si vemos a más personas, podemos abarcar más casos. Vamos a traer a Raúl. Ok. Los nuevos verbos que uno utiliza en este mundo virtual. Vamos a traer a Raúl. Dale. Raúl, bienvenido. Tienes que desmutear tu micrófono para poder escuchar tu historia. En el cuadro, si te vas a tu cuadro mano derecha, vas a ver que te da la opción de desmutear el micrófono. Todavía no te escuchamos, Raúl. Claudia está intentando desmutearlo, pero no. Podemos. Si quieres, Raúl, puedes escribirlo en la sesión de preguntas o intentar desmutear tu micrófono en la derecha. Bueno, Raúl, tal vez tiene también algún problema de conexión. Bueno, ¿hay alguna otra persona que quiera compartir? Bueno, tenemos a Gabriel que quiere compartir de nuevo. Va, buenísimo. Okay. Hola. Hola, Gabriel. Ajá. A ver, continuamos ahí. Es el mismo niño, ¿ok? Sí, ok. Ok, tuve 2 acercamientos. No sé si quieres que diga los 2 o que diga uno. Ok, voy a decir Ok, uno. bueno, puedes decir ajá. Cualquier cosa digo al otro si fracaso. Ok, va. Nada, este niño un día se levanta y cuando se va a ver en el espejo no ve su reflejo. Entonces, esa imagen que tanto, bueno, digamos, le tranquilidad le daba, al no conseguir a alguien igual a él, no la ve ni en el espejo, ni en el agua, ni en ningún sitio. Eso, Okay. bueno, Ok. Eso es, Gabo. esa es una. Ok, se le niega su reflejo en el espejo, no lo ve. Sería como algo más que es un contexto ok. ¿Y el otro? Dime el otro. El otro es que una niña japonesa quiere ser su amiga. Ajá, ok. Porque ella está cansada de vivir en un mundo donde todo le parece igual. Está cansada de que en su casa todo es igual y que sus padres quieren que haga las cosas como su hermana, que es como la niña ideal. Ok, muy bien. Muy bien, ok. Yo estaría de acuerdo de traer de nuevo a Rosana y a Elvis si es lo que parece que puede pasar. Gracias, Gabriel. Ok, habían otras personas también por allí, creo. Sí, Rosana y Elvis, Ok. creo. Entonces podemos Sí, ver sus historias. yo creo que lo que pasa es que esto se tiene que transformar en un taller, porque está Rosana Elvis, hay otra gente, o sea, hay mucha gente que quiere compartir, así que bueno, nada, ahí dejamos eso. Hola. Ajá, Hola. Rosana. Bueno, Osvaldo, fue inevitable pensar en las 2 opciones. En el caso del amigo imaginario, me imaginé a su hermanito menor que ha estado escuchándola a ella toda la vida, sus historias con este amigo. Y el hermano comienza a producir algunas situaciones con este amigo. Ella comienza, no, esto no es así, él estaba conmigo, ¿cómo es esto? Hasta que el niño comienza a elaborar historias mucho más fantásticas que las de ella y se apropia por completo y ella comienza a sentir evidentemente celos
y ella Ujú. le quita el habla tanto al hermano como al amigo imaginario. Y bueno, eso. Claro. Y en el otro caso no pude evitar pensar que es la madre, que además es Ajá. muy malhumorada, llega a Ajá. casa muy cansada porque es doctora y ve pacientes con coronavirus y no la puede abrazar, aunque está muy molesta, está muy cansada. Y bueno, esta niña tiene que eh, Ok, enfrentarse a esa muy situación, que es una bien. mamá doctora y ya que no puede abrazarla aunque quiera. Ok, muy bien. Muy bien. Gracias, gracias. Gracias. No, a ti. Ok, y ahora tenemos a Elvis. Elvis, tienes que desmutear tu teléfono. Eso. Listo, Ok, acá. va. Ok, Ajá. Elvis, te escuchamos. Ok, bien, fíjate. Igualmente, inevitable no pensar en las dos, pero me di cuenta Ajá. que como una es más fantástica que la otra. La de el Ujú. niño que quiere leer, creo que lo ubiqué en un mercado donde se trabaja mucho y este niño no tiene padres, sino que trabaja en ese Ajá. mercado y tiene ese empleador que es el que lo Ujú. castiga, Ajá. lo maltrata, y le impide que lea, o sea, que aprenda a leer, en este caso, ¿no? Ese sería como el Sí. contexto. Ajá. Que es más real, más cotidiana, como digamos. Sí. Y en la otra, que es mucho Ujú. más fantástica, digamos, pero no deja de tener esa connotación eh, importante Ujú. del saber, del querer saber. Eh, Ujú. este antagonista sería como tú mismo lo dijiste, este ente, digamos, policial del ejército, Ujú. alguien oficial, alguien importante, Ujú. le impide Ujú. eh, o persigue a este niño por haberse robado este libro. En la historia que yo había Ok. imaginado, que yo imaginado hace mucho tiempo, que se parece más a esta, este niño se encuentra un huevo y a raíz Ajá. de ese Ajá. encuentro, él comienza a averiguar y se da Ujú. cuenta que es un huevo de dragón. Y entonces este libro que él se roba, pues es el que le va a enseñar a cuidar, digamos, ese huevo, eh, Ok. este tesoro o digamos, sí, digamos un tesoro, porque es la sabiduría, es Ok. la que representa un dragón, ¿no? Ok. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Elvis. Bueno, entonces fíjense, con los mismos tres ejemplos seguimos como evolucionando. Este, fíjense, en los tres ejemplos se fue aclarando o dan cuenta de cómo es importante tener claras las fuerzas que se oponen, ¿no? A la hora de escribir algo dramático, ¿no? En la escritura dramática. Y bueno, se fueron perfilando entonces las historias e incluso empezaron a aparecer situaciones, ¿no? O características que van un poco más allá del simple esbozo del retrato de los personajes, tanto del protagonista como del antagonista. Incluso al escribir sobre el antagonista empiezo a aclarar el protagonista o empiezo a aclarar su voluntad o lo que quiere o lo que necesita o aquello en lo que con base en lo que se va a transformar. Estoy de acuerdo con las tres elecciones, digamos que en lo que considero más vago de lo que escuché fue el hecho de que el niño no vea su reflejo. En el caso de Gabriel me parece una imagen maravillosa, este, pero el hecho de que un personaje completamente opuesto llegue a la misma escuela y se acerque para ser el amigo de este niño que desea que todo se parezca a él, me parece un elemento mucho más disruptivo y mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando estamos viendo estas dos fuerzas, lo que estamos imaginando es un mundo ordinario que viene con una dinámica, que viene con un desarrollo, que se desarrolla de una manera determinada y algo irrumpe en él, ¿ok? Y algo viene a transformar a este personaje, ¿ok? Entonces, en ese caso, ojo, estamos ya llegando a la noción de suceso dramático o de detonante,
¿ok? Ese evento que hace que las cosas cambien y que el mundo de nuestro personaje principal cambie. En estos dos casos, el hecho de que el niño no vea su reflejo en el espejo, aunque me parece un poco vago y creo que habría que aclararse mucho más, Gabriel, me parece un elemento disruptivo que rompe la rutina del niño y lo obliga a movilizarse, al igual que la llegada de la niña japonesa y el hecho de que ella sí desee ser amiga de gente diferente a ella. ¿Ok? En el caso de Rosana, creo que la idea del hermano menor coloca la obra en una circunstancia maravillosa que es la de la idea de crecer. Es decir, lo difícil que es crecer y la resistencia que puede haber a hacerlo. Es decir, ante un hermano menor que tiene una mayor capacidad de fantasía, con la que el amigo imaginario, con el que el amigo imaginario se divierte más porque inventa más cosas o tiene menos límites, obliga a esta niña a saber que debe soltar a ese amigo imaginario, por ejemplo. O sea, que ya no le pertenece solo a ella, que le puede pertenecer al hermano y que a ella le toca generar otro tipo de fantasía. Eso ya nos permite hablar de tema, ¿ok? Fíjense ustedes cómo, si en un taller te dicen, ¿cuál es el tema de tu obra? Probablemente te tome por sorpresa, es decir, wow, no sé de qué quiero hablar, o sea, sé que va por aquí o sé que puede ir por acá, lo que me imagino es este personaje, pero inmediatamente cuando Rosana se permite imaginar este antagonista, aparece un tema, el crecer y la dificultad de crecer, o sea, cómo nos cuesta crecer y cómo sabemos que debemos ser, o sea, cómo reconocemos que debemos ser relevados en determinadas cosas. ¿Ok? Eso me parece un avance. Ajá. Sí, no, que mientras decías eso pensé algo que yo creo que hay que tener mucho cuidado en las obras infantiles y creo que es el pecado principal, que es mostrar demasiado ese tema, ¿no? Que se convierte, como diría Fernando Sí. Sabater, en moralina, entonces, ¿no? Esta es Ajá, una obra de crecer, exactamente. todos debemos crecer, la canción de crecer, estamos unidos. Entonces, que eso Totalmente. siempre es algo como que tenemos que tener esa alarmita prendida a la hora de escribir para niños, que igualito no podemos perder el misterio y la poesía que tienen una obra De de crear adultos. algo, sí. Sí, los mensajes o lo que quieran, o no los mensajes, pero el tema que subyace, ¿no? Ok, entonces fíjate, creo que Rosana está bastante escudada de eso, porque sus dos personajes están en una situación muy humana y muy real. Es decir, y además lo que los somete a eso es un ente imaginario. Es Sí. decir, el amigo decidió irse con el hermano menor y ella se queda sin nada, entonces empieza una cuestión de celos, que además es súper divertida. Me imagino que eso pasa por unas fases en las que ella intenta superar al hermano en imaginación, todo esto se frustra, ¿no? E igual la de la madre malhumorada también me parece muy atinado. Ahora, fíjate, al hablar del contexto o ponerle el contexto de todo esto de la pandemia a la obra y al entrar en el tema de que no se tiene contacto porque la madre está ocupada o está cansada, humaniza a la madre, ¿no? Pero creo que hay temas que favorecen el absurdo, ¿no? O que permiten un poco la tensión hacia lo absurdo, o sea, la tensión que genera lo absurdo. Creo que en el momento en que se justifica a la madre, se entra en un tema mucho más humano, sí, mucho más realista, en el que cada parte tiene que comprender algo del otro, la necesidad de afecto la tiene que comprender la madre, o sea, la necesidad de afecto que tiene la niña, o que la niña entienda que su madre a veces no está del mejor humor posible. Pero no quisiera perder de vista la posibilidad de un poquito de arbitrariedad en el hecho de que una madre no quiera abrazar a su hija. O sea, creo que allí hay algo que sobre todo favorece algo del humor, un humor muy oscuro que me parece interesante de incluir en una obra para niños, ¿no? Pero la idea del hermano menor es fantástica, Rosana, y creo que puede ser una batalla por un amigo imaginario que es sencillamente genial, muy particular. Y además que invita a un desenlace. También esto habla de un suceso, es decir, el día que tu hermano menor está jugando mejor que tú con el amigo imaginario, o el día que tu amigo imaginario ya no está donde tú lo dejas siempre, donde él suele saludarte o donde sueles encontrarte con él. Ese sería un suceso detonante para la obra que está imaginando Rosana en el caso de que se decantara por la idea del hermano como antagonista. Y finalmente está esta idea del empleador maltratador o este ente policial en el caso de Elvis. Los dos son bastante efectivos.
cumplen la función correcta como antagonistas. Yo insistiría con Elvis en saber cuál es la historia que quieres contar. Me imagino que igualmente ese empleador que lo maltrata y que lo somete a estas cosas, desconoce que otras personas en ese mismo mercado pueden funcionar como aliados del niño y que guardan entre todos el tesoro de la lectura, ¿no? Y que ven en este niño una figura como de héroe que podría de alguna manera cambiar esa forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, lo interesante de imaginar ese contexto es que empiezan a aparecer una serie de personajes que suponemos que están sumidos en el trabajo, sumidos en la rutina, o que se conforman con su realidad, pero que en el fondo tienen algunos secretos y ayudan al niño a construir su camino hacia la lectura. ¿Ok? Mientras que la historia del ente policial o de este mecanismo de control que impide la lectura del libro, que además se convirtió ahora por la aparición del huevo, que es un suceso dramático. Si un niño encuentra un huevo de una criatura que él no entiende bien cuál es, inmediatamente su vida cambió, ¿no? Eso es un suceso dramático y detonante. Y que además exista un libro que permita la crianza de la criatura que esconde ese huevo y que además se trate de un libro prohibido, ¿no? O sea, ahí tenemos ya una claridad mucho más amplia con respecto a la historia. Sería cuestión de decantarnos por una cosa o por otra. Entonces entramos en la noción de suceso, ¿verdad? El suceso para mí es esta unidad básica de lo dramático. Es decir, no basta con que lo contemos, no me interesa que me lo cuentes, no me interesa que el personaje entre a escena y diga, yo me conseguí un huevo y tuve la fortuna de tener ese objeto, ese ser en gestación mágico, ese huevo de dragón. No me interesa que me lo cuente, me interesa que se lo consiga, me interesa que que yo pueda ver en escena el encuentro, ¿ok? O me interesa mucho ese momento en que ya una vez establecido el mundo ordinario de ese niño que desea un amigo igual a él, el día que llega la japonesa, que es la más distinta de todos, y que la niña insista, ¿ok? Ese es el suceso, ¿no? ¿Ok? La irrupción de un nuevo personaje que cambia la vida del personaje protagónico, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes, para poder tener una noción de suceso mucho más clara, tenemos que tener un mundo ordinario creado muy, muy, muy claramente. Es decir, necesitamos una dinámica bastante clara, establecida, de modo que lo que llegue irrumpa y cambie y modifique y trastoque el universo de este personaje. ¿Ok? Entonces, quisiera que intentaran, yo creo que ya no tenemos tiempo, deberíamos entrar a una fase de preguntas y respuestas, pero quisiera dejar abierta la pregunta, ¿cuál es el suceso dramático, detonante de mi obra, tomando en cuenta las dos fuerzas? ¿Cuáles son las preguntas que nos acompañan en este asunto? Necesito procurar la mejor situación, ¿ok? Dramáticamente, la más efectiva para que el conflicto se dé, ¿ok? En el caso de mi niño, para que tengan un ejemplo, en su mundo ordinario es que él no quiere enterarse del divorcio de los padres, aunque ya lo sabe, se da por no enterado, no desea acceder a esta información, imposibilita, obstaculiza la posibilidad de que los padres tengan esta charla, lo evade a través de la insistencia en leer el mismo episodio de un cuento, los padres se niegan, ponen un límite, se marchan, él se queda leyendo solo, y en ese momento entra el personaje principal del cuento por la ventana. Es decir, el niño está leyendo el cuento y se da cuenta, valga la reiteración, la redundancia o la cacofonía, leyendo el cuento se da cuenta de que el cuento está cambiando y que su personaje principal se desvía de su principal objetivo en el cuento, en la fábula, en el argumento original del libro que él lee, y dice, y de pronto llegó hasta ¿cómo se diría? Un conjunto de casas y empieza a trepar por una enredadera que da hacia una ventana donde se ve que hay una lámpara encendida y entra, y en ese momento entra por la ventana del cuarto del niño este personaje del cuento y viene a decirle, termina de leerme. Este cuento debe terminar, ¿no? Ese sería el suceso dramático. En el caso de la fantasía que yo tengo, este vendría a ser su antagonista, lo cual nos deja bastante claro
el hecho de que las dos fuerzas van a encontrarse. Las dos fuerzas deben encontrarse y deben oponerse claramente. Y hay algo que es muy bonito del teatro infantil, que no requiere de tanta elaboración. Quiero decir, es muy elaborado, pero tú necesitas plantear el conflicto pronto, ¿ok? Tú necesitas plantear el conflicto pronto. Es decir, este niño está en su cuarto encerrado porque sabe que los padres están discutiendo. Ya viene la hora de dormir. Los padres entran al cuarto, le dicen, queremos charlar. El niño evade esto a toda fuerza y les dice, no, yo quiero dormir y quiero que me lean el mismo episodio que me han leído los últimos 15 días de este cuento. ¿Ok? Los padres se niegan a hacerlo, salen, el niño lee solo, entra el personaje y dice, tienes que terminar de leerme, las cosas tienen un fin. ¿Ok? Entonces, allí tenemos una estructura clara y un suceso detonante que puede ser efectivo. Entonces, los invito a que piensen en sus sucesos detonantes, que son estas irrupciones determinantes en el mundo ordinario y que invitarán a una modificación y que invitarán a iniciar el camino de transformación de nuestro protagonista. Creo que ahorita podemos abrir, en efecto, un espacio para preguntas y ya le podemos dar luego cierre. Pueden hacer las preguntas igual levantando la mano o en la sesión de preguntas. Si tienes, ya hay una pregunta que la hizo Michael Peirú, espero haberlo pronunciado bien, si no me disculpan. Gracias por organizar este taller. ¿Es necesario formarse en otro género primero o se puede escribir para niños desde un inicio? Bueno, creo que siempre tener algunas nociones sobre escritura dramática en general pueden ayudar muchísimo. Básicamente creo que así como un director debe ver mucho teatro para poder dirigir y para poder entender en qué consiste la dirección, una persona que quiera dedicarse a la dramaturgia también debe ver mucho teatro. Yo creo que más que formarse en algún otro género, ver teatro puede ayudar muchísimo, leer teatro puede ayudar muchísimo. Pero creo que tener nociones generales de dramaturgia puede ser de gran utilidad a la hora de querer hacer eso. En tal caso, creo que lo más importante sería tratar de sistematizar o acceder a información sistematizada que esté muy sencilla y muy clara sobre la escritura dramática en general para poder acceder y poder aplicar estos principios tan sencillos a la escritura para niños, porque eso facilita la generación de una estructura y la aclaratoria de una posible sucesión de eventos que sean los que constituyan los cuadros de la obra. ¿Alguna otra pregunta? A ver, todavía no tenemos más preguntas. Los que quieran, si quieren participar levantando la mano, pues aquí tenemos a una persona que quiere participar. Ya la vamos a traer. Bienvenida, Rosana. Es que bueno, yo voy a aprovechar de escribir la obra aquí, pero me estaba preguntando que si un suceso detonante, en el caso de la historia del amigo imaginario, podría ser el día en que el hermanito le muestra en físico un regalo que le ha dejado el supuesto amigo imaginario, que a ella jamás le hizo. Él participó con ella en muchas aventuras, pero nunca le hizo un regalo. Bueno, cómo se siente traicionada, pero me pregunto si eso podría funcionar como suceso detonante, o no sé. Ok, bueno, lo que me pasa a mí con eso es que es lo que me pasa con la fantasía del hada de los dientes o el ratón Pérez. Uno sabe que siempre hay alguien detrás de quien te deja regalos, ¿no? Claro. Entonces, es muy fácil suponer que si le deja un regalo al hermano, se lo pudo haber dejado a ella porque detrás de esto están los padres, ¿no? Esa es una pregunta que me hago como automáticamente. Y por otro lado, creo que estás, al incluir el elemento físico en esto, que entiendo por qué, o entiendo hacia dónde apunta, estás dejando de lado el universo imaginario. Es decir, todo esto ocurre en la mente y creo que es una gran riqueza de tu posible obra. Es decir, el hecho de que nada ocurra en lo tangible y que todo este conflicto sea a partir de algo como que, bueno, pero ¿por qué no te imaginas tú lo contrario, ¿no? Como en un ejercicio de improvisación que lo que hay es que decir sí y continuar, ¿no? O sea, suponer que
Tal vez el hermano está lo suficientemente abierto como para que ella le diga, mira, en la próxima media hora sigue siendo mío, mi amigo imaginario va a estar conmigo. Y probablemente el hermano le diga, ah, sí, no hay problema, yo tengo que hacer mi tarea, ¿no? Entonces, sí, Sí. entonces creo que hay algo fantástico en el hecho de que sea simplemente imaginario, pero entiendo a lo que apuntas y quiero rescatar del ejemplo de Rosana el hecho de la urgencia, es decir, el hecho de que lo que ocurre es tan inminente que la desolación de la niña es absoluta. Es decir, como que le regaló algo a él y nunca me lo había regalado a mí, ¿no? Sí. Entonces es como, es fantástico, ¿no? Supongo que también puede ser algo muy interesante el hecho de que me quedo con la idea de las aventuras. ¿Qué aventuras vivió con ella y qué aventuras está viviendo con el hermano? Yo creo que sería muy interesante como equivalencia al regalo que supongamos algún día el amigo imaginario se la llevó a un barco pirata, ¿no? Y jugaron y tuvieron una aventura increíble en un barco pirata. Y la hermana se entera de que el hermano está en el barco pirata. Sí. Entonces, eso es como, ok, el barco pirata no. O sea, esa era mi aventura, esa era mi historia, no puede ser que la esté usando con él. Y es fantástica esa historia, o sea, es fenomenal. Dime, Rosana. Entiendo que yo lo había pensado algo así, como que él le dijera algo que solo ella sabía y su amigo imaginario, ¿no? Ajá, eso también Para está que fantástico. sí, porque también me gusta mucho la idea de pensar en que en algún momento todo esto conlleva una conciliación y a la idea de que ellos reconozcan que su imaginación es un gran, digamos, una gran herramienta para la vida y que Sí, incluso pudieran compartirla y usarla para sí, sobrellevar los las cosas, la sufrimientos de realidad. la vida, ¿no? Sí, Pienso que si hacia el final aparece algo así, que ellos puedan compartir incluso, eso me parece bonito. Pero bueno. sí, sin duda. Bueno, no, esa es sin duda la evolución natural de una historia como esa, es decir, cómo restringir el uso de la imaginación. Más bien unámonos, ¿no? Más bien unámonos y usémosla juntos, ¿no? Aquí estamos llegando a algo muy interesante que es lo que debe aprender esa niña y a lo que se resiste en un principio. Es decir, ahí estamos en el proceso de transformación de ella. Y eso tiene que ver con la elasticidad o flexibilidad de la imaginación y eso nos invita a ver cómo la reconoce. Es decir, un día en el que ella cree que no puede entrar a ese mundo, va a poder entrar y va a ver que no hay ninguna resistencia a que ella entre. Ella misma se ha estado poniendo esa resistencia. ¿Me explico? Sí, sí, por supuesto. Muchas Sí. gracias. No, a ustedes. Ok, Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra? tenemos a Mónica y luego tenemos una pregunta muy interesante en el chat. Sí, a ver, cuéntame. Hola, ¿cómo están? Hola, Gracias Mónica. por Oh, el espacio, por todo. Bueno, tengo dos preguntas, sobre todo estoy apelando a tu nitidez, que a mí ajá, se me desdibujan como los límites, las fronteras de la... Como que, ¿cómo sí. identificar cuando una historia está Mm, pidiendo ser teatro y, ajá, y cuando está pidiendo quizás ser más bien un cuento, ¿no? O ok. aparecer de otra manera, primero. Esa es una Sí, pregunta. Y ajá, bueno, voy a pasar el turno para también, me gustaría que conversaras un poco sobre, la imagen poética en la dramaturgia infantil. ok. Como hay, siento que las obras infantiles que más me han gustado desde que soy niña están cargadas de eso, de la poesía, ¿no? Y cómo aparece eso en la dramaturgia infantil y cómo es Ajá, distinto en otros ámbitos. Gracias. ok, muy bien. Gracias, Bueno, Mónica. en primer lugar, creo que para agarrarnos de las mismas nociones que hemos ido manejando, Mónica, creo que el suceso dramático, aclarándolo como esta unidad básica, nos invita a que lo que queramos relatar tenga que tener esta forma de algo que ocurre. Es decir, no se vale que la persona diga, yo estaba soñando, yo debo ver el sueño, ¿ok? Yo debo asistir al sueño y en tal caso enterarme en medio. Hay un ejercicio muy interesante en el que un personaje A y un personaje B
en una situación determinada, deben iniciar un diálogo y deben reconocer que se trata de un sueño. Evidentemente, lo que va a ocurrir es que tiene que darse entre ellos, o tiene que pasar algo que sea extraordinario, de modo que sea indudable que se trata de una situación onírica, ¿ok? Y eso debe ocurrir, es decir, uno de los personajes atrapa una estrella, o tiene una estrella en la mano, por ejemplo. Entonces, inmediatamente, salvo que el contexto de la obra sea uno en el que se permita que el personaje atrape en efecto una estrella, o tenga una estrella en la mano de alguna manera, sea algo normal, pues en el caso de que no lo sea, pues se va a entender, o se puede entender, que se trata de un sueño, tal cual como nosotros en algún momento, ya sea porque el sueño se pone feo o porque es muy fantástico, llegamos a tener conciencia de que estamos soñando, ¿no? Yo creo que el hecho de todo el tiempo atender a que se trate de cosas, o tratar de llevar lo que puede ser un cuento al hecho de que ocurra, o de que se dé en la escena como un hecho, y que además yo me entere de él por el intercambio que ocurre entre los personajes, es lo básico. Sé que no estoy hablando de algo muy, muy sencillo, pero también creo que esa invitación constante a dar las cosas hacia el hecho del suceso, y de cómo enterarme del suceso, permite también como empezar a ver, o sea, no hay que descartar una historia porque se parezca más a un cuento. Creo que hay que primero poner la prueba ante el hecho de tener que llevarla a este formato de escritura dramática. Y creo que la idea de suceso es bastante clara, ¿no? Y con respecto a la idea de la poesía, o el lenguaje más poético, creo que en el ámbito solemos sentirnos un poco más libres en el teatro para niños. A mí me pasa, eh, como para que la palabra deliberadamente hermosa, combinada de maneras hermosas y que inviten a la contemplación de imágenes bellas, sea más común, ¿no? Creo que es un recurso súper importante, porque de hecho yo creo que si hay algún espacio en el que se da un rapto de lo poético para hacerlo de alguna manera cuerpo, es en el teatro para niños. Es decir, también aquí hay algo muy interesante. Yo creo que el teatro para niños es más efectivo en la medida en que él no se plantea cosas tan reales, ¿ok? Puede haber, o sea, se puede generar un sistema que debe ser coherente, o que debe ser de alguna manera verosímil dentro de su funcionamiento, que orgánicamente dé cuenta de un funcionamiento que le permite ser coherente, ¿no? Pero me parece muy interesante el hecho de que en el teatro para niños uno pueda echar mano del recurso poético como de un modo más libre, ¿no? O tal vez uno asocia esa irrupción de la poesía a formas teatrales, o a expresiones teatrales de otras épocas, donde la palabra tenía otro peso y otro valor. Y en el teatro para niños sigue siendo así. Y es un tesoro que tenemos allí. Yo creo que se puede dar un rapto de lo poético en el teatro para niños. Y creo que eso además engarza muy bien con los padres que también asisten, con los familiares que asisten, porque para ellos también puede ser sumamente provechoso el hecho de que se les revele una imagen muy poderosa en el teatro para niños. Creo que es así, y creo que incluso hasta las situaciones más cotidianas. O sea, creo que una situación como la que plantea Gabriel, en un salón de clases donde todos son distintos, donde él no encuentra a nadie igual, y esta niña, aparece esta niña que es diferente y que además asume su diferencia como algo que ella debe enfrentar, creo que da para una cosa poética también, ¿no? Y de hecho creo que la imagen del espejo de la que habla Gabriel es más efectiva en la medida en que esa niña funcione como espejo de él y que él pueda reconocerse en ella, ¿no? Y allí también hay algo poético. Y otra cosa que me parece muy interesante destacar es que creo que en el teatro para niños, que era una idea que intenté decir, pero me fui por otro lado porque soy un poco desastroso, a mí me parece que hay que favorecer las diferencias, las tensiones que se generan, es decir,
no me interesa la luna, no me interesa ver la luna, me interesa ver algo que yo pueda entender que es la luna y que mientras más distinto sea a la luna va a ser más efectivo. Es decir, allí también hay poesía. La metáfora no solamente ocurre en las palabras, en la construcción de las palabras, sino que la metáfora ocurre en el espacio, ocurre con los actores. Es decir, si un actor decide en un momento determinado hablar con su mano y decir que su mano es una serpiente, mientras más distinta sea o mientras más distancia haya entre el objeto al que se desea aludir y con lo que se logra hacer, es mejor. ¿Ok? O sea, como que el teatro para niños es un espacio en el que disfrutamos del simulacro, disfrutamos de la mentira, y esa metáfora también es poesía. Es decir, la tapa del barril de basura se convierte en la luna, ¿no? Y esa luna es más efectiva que si yo pudiera ver la luna tal cual proyectada. ¿Me explico? Entonces, esa poesía también me parece que hay que favorecerla. Y creo que allí hay algo que también responde a la pregunta de Mónica. Yo sí dependo mucho de los recursos escénicos que voy a utilizar para terminar de darle forma a obras para niños. Es decir, no me interesa que el barco pirata aparezca, me interesa que la cama del niño se convierta en el barco pirata, ¿ok? Con las sábanas, con los recursos que tiene. O sea, como que se revela que el objeto puede transformarse y resemantizarse, y allí empieza a haber poesía también. Entonces creo que si la historia es susceptible de este tipo de cosas, de la implementación de estos recursos, también la considero como con mayor potencial dramático. ¿Ok? De hecho, creo que querer crear el universo del mundo de los grillos tal cual y querer ilustrar a los grillos es menos interesante que si yo me encontrara como con la representación de una troupe de cómicos que en algún momento todos ellos a través de algún recurso se transforman en grillos, por ejemplo. ¿Ok? O sea, con el uso de un elemento, con que se pongan unos lentes o algo que simulan unas antenas, empiezan a ser de grillos y así se arma la imagen, ¿no? Espero estar siendo claro y perdonen la vaguedad. Absolutamente, gracias. Está siendo muy claro y además estás utilizando tu formación de actor y cada vez que dices todo, pues todos entramos en ese mundo y vemos los brillos, etc. Eduardo Castillejo Sí. te pregunta, ¿qué piensas de los temas como la muerte, la homosexualidad, la guerra, la política en la dramaturgia infantil? Agradecido por el espacio, son maravillosos estos talleres. Gracias, Ok, Eduardo. bueno, fíjate, es muy curioso. Yo tengo rato, mis procesos de incubación de proyectos son largos. A mí se me ocurrió una idea hace años y eso está macerándose y está generando algo. Yo tengo una obra que creo que es para muñecos, que se llama La curiosa historia del gato Violeta, que es en un país o en un lugar o en un mundo en el que los techos tienen dos aguas, sobre un tejado a dos aguas vive una comunidad de gatos. De un lado los gatos son azules y de otro lado los gatos son rosas, ¿ok? Varón y hembra, respectivamente, ¿verdad? Una noche, dos gatos, uno de cada universo, como están condenados a hacerlo, digamos, de alguna manera, o condicionados a hacerlo por el mundo al que pertenecen, se unen un gato azul y un gato rosa, en este caso un gato azul y una gata rosa para Que sea claro. sí, para retratar la lógica binaria, ¿no? Se da ese encuentro y siempre se cuenta cuántos gatitos azules salieron de la unión y cuántos gatitos rosas, ¿no? O sea, siempre hay como la competencia, cuántos suman los rosados y cuántos suman los azules. Pero resulta que un día, de acuerdo a una situación determinada, hay un gato que sale exactamente mezclado y es lila, ¿ok? Entonces, para mí el conflicto de la obra es el nacimiento de este ser que constituye una fusión y además la reacción de las dos comunidades que, aunque comparten, viven separadas y tienen sus reglas, de que él va a vivir en el borde. Él va a vivir en ese espacio en el que las dos caras de ese tejado se unen. Él debe dormir allí, debe caminar allí, y su mundo es bidimensional, está restringido a un mundo en el que él no puede pasar de una cosa a la otra.
¿no? Por ejemplo, creo que allí hay un tema, o sea, yo creo que hay maneras, de hecho, mientras más álgido sea el tema, creo que es más interesante. También hay algo, la muerte me parece muy interesante. También escribí una obra que se llama Abuelita, ¿quién es la señora de negro? Que es una niña que visita a su abuela y se encuentra con que la abuela tiene atrás a la muerte. ¿Ok? Y ese es el conflicto de la obra, es decir, una persona que le pregunta a la abuela, abuela, ¿quién es la señora que tienes atrás y que está vestida de negro? Obviamente, es un tema muy delicado, pero que con humor se puede hacer pasar de una manera muy, muy eficiente. Porque si nos encontramos con un universo en el que en efecto una niña puede conectar con esta visión y la abuela además se lo explica de manera normal, allí estamos ya rompiendo un esquema. Es decir, estamos entrando en un mundo en el que podemos conocer o en el que podemos, sin juzgar, acceder a una realidad. El otro tema, la política, ahí sí tengo que hablar de un ejemplo de una obra que sí pude estrenar y que no pertenece como a las obras que no han sido ni publicadas ni llevadas a escena, que es El Señor Odio. El día que cambió la vida del Señor Odio es una propuesta política de teatro, es decir, la intención es absolutamente política. Yo empecé a ver cómo en Venezuela, en muy poco tiempo, se empezaba a instaurar una lógica del odio, ¿ok? Y además, inmediatamente, esa lógica, o esa supuesta lógica del odio, al verla de cerca, al poner la lupa en ella, es una estupidez. Es absolutamente estúpida, es tonta, es innecesariamente mezquina, es mezquina por avara y por necia, ¿no? O sea, es como que, no, yo no quiero que esto sea tuyo, yo quiero que sea mío, y nada más que mío. Entonces, inmediatamente aparece la figura de un antihéroe, que es este señor que decide odiar al mundo, y que además le dedica horas a eso, ¿no? Entonces, y fíjate tú qué interesante, el tema político, tú ves la obra y probablemente no tengas ninguna visión clara de que se trata de un trabajo cuya intención en el fondo fue hacer teatro político. Pero yo inmediatamente me fui a Bertolt Brecht y me di cuenta de que la manera de hacerlo era, o una manera de sugerirlo, era que fuera una obra consciente. Entonces le pongo una narradora, la narradora alterna, o sea, el personaje principal no solo escucha a la narradora, sino que está en pugna con ella, es decir, la obra se vuelve consciente de sí misma. El personaje principal, que es el señor Odio, este es el señor que decidió odiar al mundo, decide, todo el tiempo quiere que la representación no se dé, pero la representación se va a dar y la transformación se va a dar, porque lo importante es que la gente tenga conciencia de que eso es posible, entonces eso lo convierte en algo político. Ahora, allí hay un poco como, entiendo lo que pregunta Eduardo, ¿era que? Eduardo, sí. Eduardo, entiendo lo que preguntas, porque no te estoy dando una respuesta exacta en relación a lo de la política. Yo utilizo herramientas que asocio con lo político para hacer una obra de teatro y como que utilizo herramientas un poco del código para darle un cariz político a la obra. Pero yo creo que sí se puede hacer una obra sobre política. Y creo que es un tema buenísimo porque no hay nada más bufo que la política. O sea, que la necedad de alguien en el poder, eso es fantástico. Eso es fantástico y ha sido motivo de cuentos para niños que son maravillosos. Entonces creo que más bien no se opongan o nunca restrinjan su facultad creativa por el hecho ay mira, pero es que este tema no es para niños, no puede ser para niños. No, yo creo que más bien hay que afinar los mecanismos para lograr que ese tema entre y se cuele. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos 2 preguntas más. Ok. Te pregunta Gabriel, ¿cómo lidiar con la idea de la moraleja tan presente en la dramaturgia infantil? ¿Debe haber moraleja? ¿Cómo evitar el lugar común de que la obra infantil debe dar un mensaje? Mira, yo realmente creo que hay un lugar común y es precisamente ese, y entiendo de dónde viene y lo respeto muchísimo, o sea, lo valoro muchísimo. Creo en efecto que la moraleja tiene un peligro, o sea, pero creo más bien que es en la manera de expresarla.
en el hecho de que sea muy evidente y de que ésta quiera ver las cosas de una manera muy maniquea, o sea, muy en blanco y negro. Allí es donde yo le tengo miedo a la moraleja. Cuando la moraleja está cargada de esa necesidad de aclarar lo bueno y lo malo. Creo que la moraleja se protege cuando el conflicto está cargado de humanidad, ¿ok? Cuando el conflicto está cargado de bemoles, de matices, de grises, no cuando se, o sea, estoy claro. Primero hablamos de la importancia de un vector en una dirección y del vector que se opone. Eso coloca las cosas en alto contraste, o sea, en blanco y en negro. Pero resulta que la moraleja va a aparecer, o la moraleja que a mí me gusta que aparezca, o que me parece la más efectiva, es la que ocurre cuando ese conflicto es más humano. O sea, por ejemplo, la madre malhumorada porque está muy ocupada o muy cansada. Es muy interesante porque yo creo que la moraleja que va a aparecer allí, aunque se exprese o aunque se diga, va a ser muy interesante. ¿Ok? Porque ese conflicto está cargado de humanidad, al igual que en el caso de Gabriel. ¿Ok? O sea, toda la moraleja que entraña o que pudiera desentrañarse del conflicto que él plantea entre ese niño que quiere una amistad igual a él y una niña japonesa que desea aproximarse a lo diferente e integrarse a lo diferente, ahí hay una moraleja que creo que si se sabe expresar de un modo, eh, ¿cómo decirlo? Si corresponde a ese conflicto que está cargado de humanidad y se sabe expresar de un modo en el que eso no resulta, no desea distinguir o, o, o sentenciar algo de un modo tan en blanco y negro, creo que estamos salvados de ese peligro que entraña la moraleja, pero yo creo que la moraleja debe existir. O sea, la moraleja tiene que existir. Lo que creo es que hay que revisar el tono de la moraleja, ¿ok? Y la manera en que se hace evidente. Creo que hay que cuidarlo. Y allí nos salva también, y perdón que me extienda, un poco el suceso. Es decir, si lo veo ocurrir, no necesito explicarlo. Si veo que ocurre, no necesito que me lo digan. Lo veo ocurrir y me causa gracia la necedad del personaje o me pongo nervioso porque veo en peligro su vida o en peligro su voluntad o su deseo. Y entonces, o lo veo que aprende, ¿no? Pero entonces, más importante que el hecho de que él enuncie lo que aprendió es que yo lo vea aprenderlo. Y por eso la selección de sucesos es tan importante, porque cada uno tiene que ser el momento perfecto para que eso que necesita el personaje o que quiere o para que complete aquello que le falta, tienen que ser muy específicos, tienen que ser son recipientes para que eso se dé, para que eso pueda ser posible allí. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Sí, tenemos otra pregunta que dice, Giovanni pregunta, Osvaldo, ¿sientes que, mentira, dice Osvaldito, no dice Osvaldo, dice Osvaldito. Él me dice ¿Sientes maldito. ¿Sientes que los niños están cambiando, que sus necesidades, sus historias son distintas al niño que fuimos todos? Todos. Bueno, sí, creo que los niños están cambiando como estamos cambiando nosotros, como están cambiando los ancianos. Los ancianos no son lo mismo que eran antes, los adultos tampoco lo son. Sí creo que están cambiando. Pero hay algo que me parece muy interesante y es que, por lo menos en mi caso, se ha, se ha, se ha materializado el hecho de que con las obras que yo conseguí estrenar, había un espacio en común, por más que los niños fueran mucho más inquietos que antes, o que no se comportaran como yo me comportaba cuando era un niño, que si me decían siéntate aquí, yo me sentaba, me explico, y veía la obra completa, ¿no? Hay una inquietud, hay una necesidad de que las cosas sean mucho más dinámicas, pero creo que si se logra una historia bien contada y con los elementos en el orden que permiten generar intriga, tensión, sensaciones como de peligro, zozobra, y que inviten a que el niño se vuelque sobre lo que ve, sobre la representación, creo que es posible encontrar un lugar común. No sé si se dará con todos los niños, no sé si hay determinados tipos de padres que, bueno, que de verdad no llevan a sus niños al teatro y que en el caso de que quisieran experimentar hubiera un choque o un conflicto entre sus hijos y el teatro, no lo dudo. Pero me pasó muchas veces que vi a niños que volvían a ver la obra, que regresaban con sus padres. Y entonces te das cuenta de que, bueno, de alguna manera, aunque las cosas estén cambiando,
hay algo que sigue siendo común y hay un lenguaje que sigue siendo común y hay un punto de encuentro que se da en el teatro y en ese modo tan particular en el que el teatro presenta las cosas. Por lo menos creo que debemos seguir confiando en ello. Sí, estoy muy de acuerdo. Estaba pensando que muchas veces también me preguntaban por qué no se incluye en las obras infantiles la tecnología, porque es que los niños ahorita quieren tecnología, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué no hay nada interactivo? ¿Por qué no hay más proyecciones? ¿No? Y creo que un poquito lo que tú dices también va por ahí, pues buscar eso universal que hay en los niños que fuimos y que serán, que la curiosidad, la atención, el gusto por descubrir un misterio, ¿no? Y eso creo que subyace a la idea de la infancia como un estado con valor propio. Sí, total. Sí, y que bueno, y digamos, a mí, por ejemplo, me gusta creer en un teatro que se opone a esa tendencia. O sea, no digo que si hubiese que hacer alguna obra que echara mano de la tecnología no se podría hacer, sería una experiencia maravillosa. Pero creo que ante un mundo en el que el niño puede tener un teléfono o una tablet o una computadora o cualquier dispositivo o un juego de video o lo que sea que estén usando los niños ahora, que me confieso completamente ignorante de esas cosas tan tecnológicas, si el teatro se suma a eso y cede en ese sentido, renuncia a algo de su naturaleza. O sea, el teatro es análogo. El teatro es análogo por naturaleza, de alguna manera, o sea, en su configuración y ojo, creo que hay que valorar todo lo que está pasando ahora y las posibles ventanas que se están abriendo, porque además corresponden a la intención de la gente de continuar trabajando. Pero para mí, por ejemplo, es más importante dejar que esto se decante un poco y esperar, ¿no? Creo que hay más opciones para adultos en la actualidad que para niños, en efecto, supongo que las habrá, pero me parece mucho más interesante cuando el teatro hace un poco de tensión. O sea, si te preocupa que tus niños se la pasan con una tablet en la mano, oblígalos a que vayan a la cosa contraria, ¿no? Llévalos un poco más allá. Sí. Eh, Tenemos otra pregunta. sí, dígamela. Es del doctor Luis Parada. Dice, Ajá. saludos Osvaldo y a todos. Luciano Mariti dice que el espectador teatral puede prescindir de todo, pero no del tiempo. ¿Cómo manejar ese tiempo en el caso del teatro infantil? ¿Cómo atraparlos en ese tiempo, no mediados de la visión del dramaturgo o del director? O del director solamente. O del director solamente. Sí. Bueno, creo que está hablando del intérprete, ¿no? O sea, entiendo que sí, no solamente la visión del dramaturgo. Mira, yo tengo que hablar de mi experiencia. Todas las veces que uno hace una obra infantil, uno está sometiendo a prueba algo muy delicado. Es decir, uno no sabe si el niño se va a cansar. Uno supone que hay un borde, que hay una barrera después de la cual está la falta de atención, la falta la incapacidad para conectar. Y uno siempre está luchando contra eso, incluso evaluándolo función a función, ¿no? O sea, como que faltó ritmo acá, faltó esto allá. Yo creo que básicamente hay algo muy, muy importante en esto y en particular desde la visión del intérprete, porque ciertamente es él el que se enfrenta a eso, el saber que el niño está distraído, por ejemplo, y tener que recobrar esa atención. Creo que hay un principio fundamental y es la capacidad de jugar. Es decir, el actor que realiza teatro infantil, y por eso el teatro infantil es un ejercicio tan bueno para todos los actores, requiere de una capacidad de respuesta inmediata. ¿Ok? Entonces es un actor que si bien no tiene el entrenamiento, puede acceder a él a través del teatro para niños, y si lo tiene, pues debe ejercerlo a su máxima expresión. Y creo que allí está el secreto un poco de eso, porque sí, es necesaria la implementación de ritmos, de alternar comportamientos. También es muy importante en el teatro para niños repetir cosas para que la noción de estructura esté clara. Es decir, cada cierto tiempo aparece el mismo gag. Eso permite, o sea, tú tienes que darle cosas al niño, que el niño tenga, de las cuales se agarra y que va de tu mano a través de la historia. Entonces, a lo mejor a través de un gag le permite conocer el rasgo de un personaje, comete el mismo error cada cierto tiempo, eso va evolucionando, al principio es un error simplemente, luego es algo que él olvida
luego es sencillamente algo que el niño se levanta de su asiento y dice, ya, no lo hagas más, por ejemplo. Entonces, ese aumento o esa gradación que va en aumento de lo que va pasando es lo que permite que el niño sea partícipe. Creo que hay algo que hay un secreto, que es que el niño debe de alguna manera participar, y me confieso me confieso un poco inhábil para eso. O sea, yo recuerdo un día que haciendo la luna y el niño en la Plaza Los Palos Grandes, allá en Caracas, eh, yo dije, el personaje decía algo así como, ¿y qué hago con esto? Y tenía algo en las manos, y un niño en la primera fila dijo, yo te lo cuido. Ok, yo te lo cuido. Y yo llegué y fui y se lo di. Claro, ¿No? ¿qué hace? Claro. Sí, o sea, ¿qué voy a hacer? No le voy a decir en ese momento, no, niño, tú no puedes cuidar esto. O sea, entonces a eso me refiero con que el niño va a estar pescando cómo participar. Entonces hay algo en la velocidad. O sea, también tú puedes medir cómo no permitir esas entradas gracias al ritmo y dejar espacios para esas entradas para que el niño no sienta que esto es independiente de él. Y creo que esto es una cosa de ensayo y error. O sea, creo que hay mucho que probar en eso. Y también depende de la edad de los niños, ¿no? O sea, también estamos hablando de algo que siempre va a depender del rango etario de los niños que estés tocando. A veces es muy amplio, a veces te tocan desde niños muy pequeños hasta casi preadolescentes, y es complicado, ¿no? Es muy complicado. ¿Ok? Sí, pero además los niños, la atención tiene que ver con una madurez cerebral que ocurre, física, ¿no? Sí, sí. Contra eso no podemos, pues. Los niños de 2 años Sí. tienen hasta 15 minutos de atención y así vamos subiendo. Entonces, Sí. es complejo. Y también creo que lo que hay que hacer es no reducir eso a un asunto de efectismo. O sea, creo que en tal caso con lo que me quedo, con toda esta reflexión que estamos haciendo, no es reducirlo a un asunto de efectismo. Hay que ser muy fiel a la idea que se tiene. O sea, incluso aquí estoy pensando en los recursos que se usan en la escena, o sea, los recursos escénicos que se usan. Yo creo que si tú eres fiel a los recursos escénicos que usas y buscas el rango de revelación que puedes tener allí y buscas sorprender desde allí, es donde está el trabajo. Pero no es que o sea, no es que en la primera parte el barco pirata es la cama y ya luego si tiene que seguir creciendo el estímulo, tiene que terminar entrando el barco pirata y tiene que terminar habiendo agua, ¿no? Entonces empieza a no tener límite el asunto. Entonces es como dentro de la recreación de las cosas y de la representación siempre hay una renovación. Y esa renovación no debe reposar siempre en los recursos escénicos que uses, sino que debe reposar un poco en la historia. Es decir, el barco sigue siendo el mismo, pero la condición de esas personas es otra. Es decir, en el barco pirata hay un motín. O sea, la primera vez que veo el barco pirata está en sana paz, el viento está a favor, tienen todo a favor, van fantásticos. En el siguiente hay un motín, ¿no? Todos los piratas están alebrestados, está faltando el agua, ¿no? Entonces allí es donde están los recursos que utilizas, ¿no? Hasta que te encuentras con el Kraken, por supuesto, porque todo barco pirata va hacia el Kraken, ¿no? Todo barco pirata va al encuentro del Kraken, Lo importante es inevitablemente. que el Kraken, lo importante es que el Kraken esté hecho con medias. Eso es lo que importa, ¿ok? Porque si tenemos un Medias Kraken sucias. medias sucias, por supuesto, y se hace del bote de las medias sucias, de ahí sale el Kraken. Esa es la profundidad del fondo marino, y esa es la profundidad de lo que no queremos ver y de lo que no queremos asumir. Es decir, hemos dejado acumular las medias sucias, ¿no? Exactamente. Entonces allí es donde está el juego, ¿no? Bueno, Osvaldo, hemos llegado a la isla del tesoro, finalmente. Sí. Muchas gracias por habernos llevado hasta aquí. Invitarlos a todos a que sigan nuestras clases. Hay una clase el viernes que viene con Mariana Aroz, no sé si la conocen. Yo no conocía su trabajo y a partir de estas clases he empezado a seguirlo. Ella trabaja máscara. Trabaja en Francia, su agrupación se llama Collectif Masque, y va a estar compartiendo un método que se llama el método del balance a partir de su trabajo con máscaras. Va a estar realmente va a estar impresionante, va a estar ella junto a otros actores demostrando todo el trabajo de máscaras, trabajan muchísimo con comedia del arte, entre otras máscaras.
Eso es el viernes que viene a las 11, lo pueden seguir en nuestra página. Igualmente, si quisieran contribuir con nosotros, pueden enviar, si están en Estados Unidos, pueden enviar un mensaje al 56512 con la palabra MIND, M-I-N-D, y bueno, hacer un aporte a la gorra. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias Osvaldo, y bueno, ya quiero ver todas esas obras. No sé si dejar algún contacto de manera que si alguien quiere seguir estas conversaciones o ponernos de acuerdo para algo, puedo dejar mi correo. Sí, por estoy a la supuesto, lo orden podemos poner para... acá en el chat, ponemos tu correo en el chat para que todos puedan hablar por ahí. Sí. Y igualmente, si tú quisieras mandar alguna referencia o algún texto, pues se los podemos hacer llegar vía correo. Ah, sí, cómo no. Hay algunas nociones básicas como las que manejamos hoy, el suceso o el protagonista, el antagonista, que pueden ser compartidas con toda comodidad y con toda confianza. Excelente. Estoy aquí en este momento buscando tu correo, ya lo tengo aquí para copiarlo en el chat antes de terminar esta reunión. Sí, ya lo puse yo ya lo para pusiste, cualquier perfecto. cosa. Sí. Buenísimo. Gracias, Osvaldo. Gracias a todos y bueno. Gracias. Nos vemos Muchísimas pronto. gracias. Gracias a todos. Que estén muy bien.